Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias primero a nuestro intendente acá de la ciudad de La Plata. Es para mí una ciudad nueva desde que tiene un intendente peronista. Una ciudad que no solo, Julio, conocés al dedillo, sino que el recuerdo de los y las platenses siempre fue como el mejor intendente que se tenga memoria. Así que la verdad que muy contento de poder compartir este encuentro con vos en nuestra capital. Ustedes saben que nuestro objetivo no solo es poner de nuevo a funcionar La Plata, a mejorarla en sus aspectos urbanos, en sus aspectos sociales, sino que forma parte del proyecto de Julio de un proyecto regional, de una transformación profunda de la ciudad de La Plata, de una puesta en valor de la ciudad en sus aspectos materiales, productivos, sociales, en la integración urbana. Es una ciudad que sufrió en el último tiempo un verdadero abandono de sus barrios periféricos. Es una ciudad que sufrió políticas neoliberales durante mucho tiempo, aún en el último periodo, donde nos costó mucho llevar adelante un proyecto de ciudad alternativo, distinto, más igualitario, pero además es muy importante para nosotros, por eso quería decir estas palabras, es muy importante para nosotros devolverle a la ciudad de La Plata su rol, su papel, su lugar de capital de la provincia de Buenos Aires. Así que la tarea en La Plata no es solo lo que tiene que ver estrictamente con la ciudad, sino que tenés, Julio, una responsabilidad a nivel provincial. La ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires y necesitamos que eso quede bien claro, que eso se jerarquice y que a través de las propuestas de La Plata hacia la provincia, también la provincia fortalezca su capital. Así que importantísimo, como siempre, tener acá una reunión. Ustedes saben que antes de ser gobernador, todos decían, bueno, ¿cómo es que el gobernador no vive con su familia en la capital, o la gobernadora, para ser más precisos? Pero bueno, un tema que venía discutiéndose, porque tiene que ver con bajarle el precio a la capital de la provincia y también, por lo mismo, a la provincia entera, porque una provincia tan importante como Buenos Aires, con una capital abandonada y casi diría yo en una decadencia buscada en su carácter de centro político y administrativo de la provincia, y bueno, disminuye el valor de toda la provincia. Y así teníamos que los gobernadores no vivían en la capital, pero teníamos algo peor, que era que el gobierno no residía en la capital de la provincia de Buenos Aires, que se gobernaba desde otros lugares, desde otros lados. Para mí, esto es una exageración. No gobernar desde la capital de la provincia era no gobernar la provincia también. Era una ausencia muy fuerte. La verdad que las comparaciones son odiosas, pero es cierto que en ese sentido éramos una provincia disminuida, una provincia reducida, porque en cualquier provincia de la Argentina que tenga cualquier envergadura en tamaño geográfico, en magnitud demográfica o en importancia económica y productiva, pero cualquier provincia de la Argentina tiene un orgullo muy grande por su capital, tiene un orgullo muy grande por su casa de gobierno, que en general la tienen limpia, la tienen linda. Yo me acuerdo que nuestra casa de gobierno, nuestro palacio de gobierno, hermoso, un edificio precioso, histórico, bueno, estaba todo sucio, todo manchado. Le crecían en las paredes, sí, plantas, helechos, sí, la verdad que como una deliberada muestra de desprecio, hacia la capital de la provincia, hacia su gobierno, que no se ejercía en la capital de la provincia, y entonces también hacia la política en general y hacia la provincia entera. Por eso
creo que es muy importante, más allá de lo que estuvimos haciendo estos 4 años, en la medida de lo posible, y después de arreglar otras cosas, también arreglar la Casa de Gobierno y ponerla en valor. Es un edificio que es patrimonio histórico nacional, entonces que tiene también todas esas dificultades hasta para pintarlo, hay que pedir permiso por los colores, etcétera, así que lo dificulta, pero bueno, llevamos adelante esa tarea. Nos faltaba levantar, realzar, poner en el lugar que le corresponde a La Plata como capital de la provincia, que los pibes y las pibas de nuestras escuelas vengan a visitar la capital por su valor histórico. No puede ser que esté como con una especie de complejo de inferioridad también con la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo porque la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que parece que también por una decisión política tremendamente desacertada, históricamente confundida, parece que hay un intento de que la municipalidad de la ciudad tenga más valor o más importancia o predominancia sobre su carácter de capital federal de la República Argentina. Ustedes piensen que todo el hecho histórico que concluye con la fundación de La Plata y con la cesión por parte de la provincia de Buenos Aires de lo que era su histórica capital para que se convirtiera en un distrito federal, en una capital de todos los argentinos y argentinas, tuvo que ver precisamente con que hacía falta que una ciudad fuera exclusivamente capital del país o principalmente capital del país, no que estuviera de prestado. En algún momento, en el marco de esos conflictos, se hablaba algo así como que era huésped del gobierno federal en la Ciudad de Buenos Aires, como que estaba de inquilino y transitorio. Y se decidió, para conformar una nación, que tenía que tener una capital ahí en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí está la primera cuestión que yo, sin ánimo de ofender ni de polemizar con nadie, reafirmo. La provincia de Buenos Aires cedió su capital para que se convirtiera no en una ciudad de determinadas características, menos todavía de determinado partido político, cedió su capital, y eso espera que pase, para que sea la capital de todos los argentinos y argentinas, aquella. Pero al mismo tiempo recuperó y fundó, acá en los Altos de Ensenada, recuperó y fundó una ciudad que estaba llamada a ser la capital de la provincia de Buenos Aires y que se buscó que tuviera una impronta desde su diseño urbano, que fue premiado y valorado a nivel internacional, que es un diseño arquitectónicamente pensado para la capital de una provincia, más allá de todas las características vinculadas con la visión más humanística de la urbanización. Se esperaba que tuviera un esplendor, que efectivamente lo tiene en sus edificios públicos, en sus monumentos históricos, en su eje fundacional. Bueno, se la pensó mucho esta ciudad. Así que la verdad, y para terminar con este tramo, es muy importante recuperar ese carácter de capital de la provincia de Buenos Aires, un carácter que hay muchas palabras que lo pueden definir. Yo creo que una de ellas, para todos los bonaerenses y para todas las bonaerenses, tiene que haber, con respecto a La Plata, un orgullo de que esta sea su capital. Y para eso hace falta un trabajo de reconstrucción. Nos acompaña también la diputada Victoria Tolosa Paz, nos acompaña Estela Díaz, los senadores de la ciudad. Sí, la verdad que... pero bueno, esto hay que hacerlo con mejoramientos, con inversiones, con arreglos, ¿no?, de sus veredas, de sus paredes, de sus edificios históricos. Todo esto es lo que está encarando Julio en un marco, ahora voy a hablar de eso, de mucha dificultad, en una etapa de mucha dificultad, pero también, lo voy a decir coloquialmente, hay que ponerle onda. Hay que hacer un esfuerzo simbólico y un esfuerzo militante. Así que más allá de la cuestión y la capacidad económica que tengamos en este periodo, a mí lo que me llena de alegría es que la gente, empezando por su intendente, pero toda la que conforma el gobierno
de la ciudad de La Plata ama a La Plata. Dicho esto, vamos al encuentro. Primero agradecerle al ministro, a todo el equipo del Ministerio de Educación, como lo llamamos coloquialmente, familiarmente, agradecerle este encuentro, la invitación. La verdad que estaba buscando alguna oportunidad. Vamos a tener durante estos 15 días una seguidilla de actividades vinculadas al área de educación de la provincia, preparatorias de lo que va a ser el comienzo de clases el día 1 de marzo. Así que es muy importante poder tener esta reunión con ustedes. Efectivamente, me recordaba Alberto la participación, la otra vez que participé de un encuentro también de inspectores, jefes regionales y distritales, y haces bien en recordármelo porque efectivamente volvía de un viaje muy largo y con horarios cambiados, así que es como esas realidades que uno se acuerda vinculadas al sueño, ¿no? Porque llegué después de ese viaje y pudimos compartir ese momento, pero creo que fue importante el encuentro y que fue importante que participara también el gobernador de ese encuentro para darle la importancia y la jerarquía que tiene. Tenemos acá los que todos los días, en un territorio tan heterogéneo, pero también tan inmenso en la inmensidad de nuestra provincia de Buenos Aires, se ocupan y trabajan para que mejore el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. La educación pública, que tiene gestión pública y gestión privada. O sea que para que funcione la educación de la provincia de Buenos Aires no alcanza con determinar políticas, sino que hay que estar en los territorios, conocer las realidades. Cada vez que, ustedes saben, porque nos hemos encontrado en cada uno de los distritos. Ahora iniciamos hace poquito una vuelta más a la provincia de Buenos Aires. Creo que es la cuarta o la quinta vuelta que damos a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. En cada lugar donde voy, en cada lugar donde llegamos, están también los representantes territoriales del Ministerio de Educación, que son ustedes y que nos reciben siempre con una lista de necesidades, siempre con novedades, siempre con ese respeto y cariño que hay por la escuela en la provincia de Buenos Aires, que los diarios porteños ni sospechan que existen cuando nos atacan. Ni sospechan cómo, a pesar de todas las dificultades que hay, a pesar de todo un proceso histórico, la verdad, plagado de obstáculos y con etapas muy difíciles y muy oscuras, a pesar de eso, la provincia de Buenos Aires quiere, estima, aprecia y cuida a la escuela pública. Así que son ustedes. Para querer algo no hay que creer que eso es perfecto, ¿no? Sabemos que no es perfecto, pero sabemos el valor que tiene también. Y lo sabe, repito, el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Lo decía bien Alberto, porque hemos atravesado una campaña electoral donde se ha atacado muy fuerte a la educación pública, muy, muy fuerte. Como pasó ayer, de manera a veces absolutamente desmedida, desprolija y creo yo que insultante, grave y dañina cuando se habló del Congreso de la Nación. Yo no quiero ni repetir las frases que se dicen desde las más altas jerarquías del Poder Ejecutivo, partiendo del presidente de la Nación, donde se dicen cotidianamente, se profieren insultos, frases denigrantes a lo que en ese momento forma parte de los ataques y las disputas y las discusiones. La escuela en la provincia de Buenos Aires, la educación pública, sufrió esos ataques durante toda la campaña electoral de parte de lo que hoy es el gobierno nacional. Ataques que implicaban incluso estas propuestas de privatizar, de poner voucher, de desfinanciar. Bueno, así como lo sufrió durante el gobierno anterior, donde se hablaba de reemplazar a los maestros y maestras por voluntarios. Bueno,
Yo creo que todo eso, todas esas expresiones están inscriptas, por supuesto, en perspectivas ideológicas, ¿no? Obviamente es política y de alguna manera uno dice, está bien que así sea, que en política se discuta desde un prisma, desde una mirada, y a veces que puede ser polémica y muchas veces que admite contraposiciones, contradicciones, disputas, debates y discusiones. Nosotros estamos en las antípodas de esas ideas, ¿no? Y está bien a veces que se exhiba, aunque sea con mucha crudeza. Me parece que debería ser con más respeto, pero sí que se exhiba con crudeza. Aquel que ideológicamente, conceptualmente, teóricamente está en contra, por ejemplo, de que haya Estado, educación pública, está bien que lo diga. Me parece que son los debates que tenemos que tener en la sociedad. Me parece, por ejemplo, lo pongo en relación con algunos gobiernos que hubo, por ejemplo el anterior al nuestro, que uno siempre señalaba que no había una mirada de acompañamiento, una mirada siquiera de interés por lo público y por la educación pública, pero que eso venía camuflado en un discurso a veces inverso, se notaba en la práctica, pero el discurso era del marketing o de algún tipo de elaboración externa, donde, bueno, se decía, lo que tenés que leer es esto es lo que vas a decir. Cuando internamente se buscaba otra cosa o se decía, y se decía otra cosa, es decir, que era un discurso falso. Nosotros durante el gobierno, en aquel momento, en el gobierno de Vidal, hablábamos de una estafa electoral de Vidal y Macri, porque había una visión que no se terminaba de blanquear completamente y de expresar completamente acerca de cuál era el proyecto de país que había, que no tenía que ver con el fortalecimiento del Estado y de lo público, y que el ejercicio de ese desprecio por lo público no venía tanto por el lado de las palabras, sino por los hechos y por las políticas. ¿Cómo es esto? Bueno, un profundo desfinanciamiento del Estado en general y de la educación pública en particular. Es decir, que mientras se decía que era muy importante la educación y muy importante la educación pública y muy importante la universidad y muy importante la universidad pública y muy importante la ciencia y la tecnología y el papel que tenía esto, la investigación, bueno, y que todo eso no se cuestionaba que fuera pública, por abajo, digamos, no tan por abajo, pero simultáneamente se llevaba adelante un proceso de ajuste y de financiamiento que terminaba destruyendo lo que se decía que se quería sostener y cuidar. Una doble sintonía. Y me parece que cada vez que gobierna el neoliberalismo ocurría esto en la Argentina, ¿no? Que había un proceso de privatización, pero hasta cierto punto encubierto y tal vez vergonzante, o tal vez basado en que las encuestas, yo creo que al día de hoy también mostrarían lo mismo, o sea, los sondeos de opinión, cuando se le pregunta a las familias, a los y las argentinos, para ponerlo más general, cuando se busca qué opinan, por ejemplo, de la escuela pública, o por ejemplo de lo público en general, de la presencia del Estado, o por temas más puntuales, privatizaciones, en general la opinión mayoritaria es de defensa de lo público. Entonces, tal vez por eso, como hay una arraigada tradición, una cultura de lo público que no está exenta de críticas, a veces también de enojos, frustraciones, pero en una defensa del pueblo argentino y del pueblo bonaerense de la presencia del Estado. Como eso existe, entonces tal vez se veían forzados a no contradecir ese sentimiento y esa posición, pero cuando les tocaba gobernar, particularmente con el instrumento del ajuste, hacían la política contraria. O sea, mientras decían defender lo público, privatizaban lo público o lo tiraban hacia lo privado, lo desfinanciaban y lo arruinaban, lo cual llevaba a una situación muy perversa, además de falsa, perversa.
Estoy hablando de otras experiencias neoliberales. Por ejemplo, la que vivimos durante la época de Macri Vidal. Y lo voy a mostrar con hechos y brevemente, porque lo conocemos con números y con ejemplos. Pero la realidad fue que mientras hablaban bien de que había que sostener la escuela y mejorarla, la desfinanciaban y la abandonaban. Y entonces termina pasando esto en esas experiencias. Es que efectivamente los resultados de esa falta de política, de esa falta de interés, de esa falta de presupuesto, deterioran más la formación, deterioran más la educación, deterioran todo. Lo que después, y por eso yo digo que es muy perverso, paradójicamente usan los mismos artífices y responsables de esa política de destrucción y de financiamiento como excusa para seguir destruyendo y desfinanciando. Me explico. Le restan recursos a la capacitación, a los salarios, al material, a la cuestión edilicia, a la cuestión formativa, a la cuestión pedagógica, lo desprecian, lo debilitan y después observan los resultados de ese desfinanciamiento y dicen, miren qué mal que anda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y no podemos poner plata en algo que anda mal. Y entonces ese diagnóstico lo usan para seguir destruyendo. Para seguir destruyendo. Y este tipo de experiencias ocurrieron muchas veces en la Argentina. Las vivimos muchas veces en la Argentina. Un discurso a favor, una acción en contra y después un diagnóstico lapidario que se desentiende de las políticas neoliberales que se aplicaron y los resultados de esas políticas se utilizan para seguir profundizando las mismas políticas. Entonces entras en una situación donde lo que anda mal, principalmente como fruto de haber aplicado políticas de vaciamiento y de financiación, lo que anda mal se utiliza para seguir rompiendo. Esto, la verdad es que nos tenían acostumbrados. La novedad de este periodo es que se hizo una campaña de ataque frontal. De ataque frontal. Y efectivamente, porque quería ponerlo con claridad, porque hace falta volver sobre esto una y otra vez. La verdad que las últimas elecciones dieron como resultado en el balotaje a un presidente, a quien es presidente hoy, que gana en el balotaje legítimamente, en elecciones limpias, democráticas, donde consigue más votos. Obviamente, en la última instancia ya se ha discutido, no es lo mismo sacar 55 puntos en primera vuelta que conseguirlo en balotaje, que es un dispositivo para elegir entre opciones, que bueno, el voto, no quiero ponerme demasiado a analizar esto, lo único que digo es que ganó las elecciones. Y ganó con ese discurso, ganó con un discurso, por ejemplo, que hoy no se está aplicando y no creo que se aplique, porque no sé si se entendió y no sé si entendieron los mismos que lo decían, esto del voucher, pero decían en la educación pública o en la educación voucher. Pero bueno, eso ganó a nivel nacional. Y es tan cierto que es legítimo, que hay que respetarlo como tal, que hay que de esa manera funcionar institucionalmente, es tan cierto como que en la provincia de Buenos Aires nosotros dimos esa discusión. No es que le amagamos a esa discusión o nos escondimos de esa discusión. Nosotros, la verdad es que nos paramos en las antípodas de esa posición. Y no es que lo hicimos, qué sé yo, que hay que ir a buscar un recorte de algún discurso, algún reportaje de quienes teníamos las candidaturas. No, lo hicimos sistemáticamente, profusamente, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, cada vez que nos ponían un micrófono, cada vez que estábamos en algún acto grande, chico, mediano. Nosotros en la provincia de Buenos Aires le propusimos al pueblo de la provincia de Buenos Aires apoyar, sostener y seguir invirtiendo en la educación pública y en la escuela pública.
fue uno de los ejes centrales de nuestra plataforma, de nuestra propuesta, de nuestras prioridades, de nuestra campaña electoral. Lo dijimos en todos lados. Nosotros vinimos a cuidar, a defender la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que en ese sentido, acá hay algo que aún parándose de manera muy somera, plantea la dificultad que tenemos en la situación actual. El gobierno nacional efectivamente se expresó de determinada manera sobre la educación pública, sobre su proyecto, sobre su actitud, sobre su diagnóstico, y nosotros en las antípodas de eso también lo hicimos en las elecciones. Y es cierto que Milei ganó las elecciones nacionales en el balotaje con 56% de los votos. Tan cierto como que en la provincia de Buenos Aires, con la propuesta contraria, expresada de cara a la sociedad abiertamente y planteando cuáles eran los ejes de esa política, en la provincia de Buenos Aires ganamos en las PASO. En las generales y en el balotaje. O sea que la provincia de Buenos Aires ganó la defensa de la educación pública. Y eso también porque Julio, gran constitucionalista, también sabe que en la Argentina, en nuestra Constitución, en la provincia de Buenos Aires, dice que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Es que también para nosotros esto no es un hecho de campaña, un volante, es también un mandato, es una responsabilidad y una obligación. Acá está la dificultad. Nosotros no podemos esquivarle el bulto a este tema. O no podemos decir, bueno, soplan otros vientos, entonces, qué sé yo, veamos. Nosotros necesitamos también llevar adelante nuestros compromisos que fueron refrendados en las urnas de manera contundente. Lo decía recién Alberto, casi por 20 puntos de diferencia. Otras propuestas que venían o decían otras cosas, así que nosotros también en esto tenemos una responsabilidad. Por eso a veces dicen, bueno, se quieren pelear, hay discusiones por las redes y parece que hay chicanas y parece que hay, bueno, no de nuestra parte, provocaciones, insultos sobre determinados puntos. Bueno, esto no, es mucho más serio, mucho más importante, mucho más profundo lo que ocurre a nivel de oposición y de antagonismo. Nosotros no es que venimos a defender la escuela pública sacando una teoría económica o porque creemos abstractamente que tenemos razón, que es mejor para el país en términos abstractos. Nosotros tenemos que defender la educación pública porque tenemos un mandato popular para hacerlo. Entonces, cuando expresamos estas posiciones y cuando llevamos adelante diferentes acciones y cuando también damos discusiones, lo hacemos por esto específicamente, en representación de la provincia de Buenos Aires y con mandato del pueblo de la provincia de Buenos Aires. No es una discusión entre doctrinas económicas, entre teorías, no es eso lo que está pasando, a ver quién tiene la razón en el plano discursivo, siquiera conceptual, o tal vez en el plano incluso, ¿no? En el plano de la experiencia histórica, es mucho más concreto. Nosotros acá nos presentamos a elecciones, pusimos un programa, pusimos una plataforma, pusimos determinadas propuestas, determinadas prioridades, fuimos a elecciones y nos votaron para que lo hagamos. Por eso, ¿cómo no nos vamos a oponer al gobierno nacional? No en carácter personal o en carácter partidario, sino en carácter de gobernador de la provincia de Buenos Aires, defendiendo la voluntad del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Así que esto hay que plantearlo, me parece, para empezar y para que lo tengan en claro, porque nosotros defendemos la escuela pública y lo hacemos, y les pido a ustedes que sepan y tengan confianza
qué es lo que ha pedido y lo que ha elegido nuestro pueblo. Es lo que quiere nuestra sociedad en la provincia de Buenos Aires. No es algo que se tenga que hacer la defensa de la escuela pública, ni con timidez, ni a la expectativa de a ver qué ocurre o a ver cómo se pronuncia, y menos todavía influidos por todas esas corrientes de opinión, a veces que en redes sociales magnifican determinadas posiciones, sea por el algoritmo, sea por los trolls, sea incluso porque están muy activos aquellos que opinan distinto. Todo eso está muy bien, pero nosotros, y les quiero transmitir a los inspectores, jefes regionales y distritales, Alberto, del Ministerio, que es nuestra obligación defender la escuela pública. Y háganlo con total tranquilidad de que hay un mandato popular para hacerlo, que hay una mayoría en Provincia de Buenos Aires que en un proceso democrático así decidimos cómo funcionamos como sociedad. Entonces, no es que nosotros somos los últimos mohicanos que estamos defendiendo algo que pasó de moda o que la gente no quiere, esa expresión la gente. Bueno, la gente, podrán decir, tomar encuestas, ver las redes, poner un termómetro, pero se expresó nuestra sociedad y nuestro pueblo a través de las urnas y nos pidió que hiciéramos esto, nos exigió que hiciéramos esto, por eso es tan importante el lanzamiento de este año con esta peculiaridad. En el gobierno nacional, evidentemente, reinan otras ideas, en el gobierno nacional hay otros planes y otros proyectos, pero bueno, esa contradicción no surge ni de una obstinación nuestra, ni un deseo de oponernos a toda costa porque pensamos distinto, sino del mandato que tenemos que cumplir nosotros, que es opuesto a las políticas y a los dichos que están hoy campeando en el gobierno nacional. Por eso lo quiero plantear. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, con tranquilidad, con seriedad, con mucho trabajo, con mucha certeza también, con mucha dignidad también, hay que defender a la escuela pública en cada uno de los territorios, de los ataques que reciba, vengan de donde vengan. Entonces, eso es un poco lo primero que les quiero decir. No actúen con timidez, como bueno, es otra época, otro momento. No es. Acá en Provincia de Buenos Aires tenemos que seguir con el trabajo que venimos llevando adelante en condiciones distintas. Y no tenemos derecho a desfallecer, por supuesto, pero tampoco a dudar. Por supuesto que va a ser en condiciones de mayor adversidad que las que tuvimos durante los primeros 4 años de gobierno. Y a eso me quiero referir con lo más sintéticamente que pueda. Los 4 años del primer mandato, nosotros decíamos que había 2 líneas principales de acción, 2 líneas de trabajo, que un poco eran transversales a todas las áreas de gobierno. Y tenían que ver, para ponerle un nombrecito, bueno, ahora lo explico un poco más, un trabajo que era de reconstrucción y otra línea que era de transformación. Lo de reconstrucción remitía al diagnóstico de partida que teníamos, que era, bueno, ustedes se acuerdan, la frase fue tierra arrasada. En el caso del sistema educativo, ¿en qué se traduce esta idea de tierra arrasada? Se traduce en el estado edilicio de la infraestructura escolar, tanto de los edificios existentes como de los que faltan, ¿no? Es decir, una infraestructura escolar que estaba en un estado catastrófico, ruinoso. Obviamente que nosotros acá en Provincia de Buenos Aires tuvimos también como resultado, no de la falta de inversión, porque en la cuestión de infraestructura, la falta de inversión, desde el punto de vista económico y material, es desinversión.
porque los edificios, las instalaciones, la infraestructura está sometida a un desgaste por el mero paso del tiempo y por el uso. Entonces, no invertir siquiera en mantenimiento es desinvertir. Se pierde valor, es negativa la inversión. Bueno, lo que ocurrió en Provincia de Buenos Aires fue precisamente eso, que se abandonó al deterioro nuestra infraestructura escolar, que ya venía con dificultades, pero fueron 4 años realmente donde no se hizo ni lo mínimo. Entonces llegamos y asumimos en un momento donde los edificios estaban en un estado deplorable, mampostería, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, ustedes saben, así que no quiero profundizar en cuáles son los efectos de esto. Pero bueno, el primer programa que lanzamos, que se llamó Escuelas a la Obra, se proponía arreglar las escuelas de la provincia de Buenos Aires partiendo de aquellas en donde transitar, en donde trabajar o donde ir a estudiar conllevaba un riesgo para las personas, que tenía que ver con, decía recién, techos que se caían, pisos que se rompían, paredes electrificadas, instalaciones de gas sin verificar o sin habilitar. Bueno, todo lo que veníamos viendo. ¿Qué particularidad había? Por eso digo que la destrucción no solo es material, económica y de la infraestructura, no solo se ve en cosas, sino que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, en la Dirección General de Cultura y Educación, no había acá, en La Plata, en el Ministerio, no había un, llamémoslo, inventario, o podríamos decir ¿cómo sería? Un censo, lo llamamos después, un censo del estado edilicio de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires son aproximadamente 20.000, para poner un número, las instituciones, pero tienen 12.000 edificios. Funcionan en 12.000 edificios. Es un nivel, una cantidad cuantitativamente inmenso y geográficamente muy extenso. Pero no había un registro era la palabra, donde figurara el estado de cada uno de esos edificios. No sabíamos, desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, cómo estaban nuestros 12.000 edificios. No sabíamos cuál necesitaba más imperiosa y urgentemente. Es decir, que hubo que encarar una tarea de hacer un registro, un censo de todos los edificios de la provincia para saber cómo estaban y dónde hacer las inversiones. Pero esa Escuelas a la Obra se lanzó con el objetivo inicial de que ir a la escuela no pusiera en riesgo la vida de quienes tenían que concurrir, ya sea maestros, maestras, directivos, auxiliares o alumnos de nuestras escuelas. Así que ese era un primer objetivo, básico, mínimo, pero carísimo desde el punto de vista económico. Una inversión sin precedentes porque el primer objetivo era que las escuelas no estuvieran en un estado deplorable y riesgoso, pero después era arreglar las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente esa Escuelas a la Obra implicó primero conocer, ¿no? Ustedes saben bien que nada se puede modificar y mejorar sin primero conocerlo, sin tener un análisis, un diagnóstico. Bueno, entonces había que avanzar en esto. Esto simplemente digo por las dificultades. Yo daba la orden desde mi despacho y ponía a disposición los recursos, arreglen las escuelas, y nadie sabía por dónde empezar o qué había que hacer porque hacía tanto. Y estos son los resultados de políticas neoliberales, de ausentismo y de desinversión cuando se prolongan en el tiempo y cuando ya se vuelven parte de la cultura imperante. Como si se rompe, no hay con qué arreglar, ni avisemos que se rompió, porque entonces se gatilla un acto administrativo que después no tiene, y es casi una autodenuncia, porque se espera que de alguna manera... Bueno, todas estas formas de funcionamiento perversas, cuyo origen es el de financiamiento, pero cuyo resultado es mucho más grave que el de financiamiento, que es el acostumbramiento, que es el anestesiamiento. Ya no importa, funcionamos así, la escuela se cae a cachos, pero no importa. Y casi se vuelve una cuestión heroica seguir funcionando en condiciones deprimentes, deplorables y no razonables para llevar adelante un proceso educativo.
Y bueno, creo que esa resignación a que está mal, pero no importa, y después lo negamos, finalmente no lo vemos, nos acostumbramos y después pasa que ni siquiera lo que se puede arreglar se termina arreglando porque igual está en el cuadro de decadencia que no importa y que no vale la pena. Esa resignación, creo yo, y ya a nivel de cualquier sistema, pero a nivel de la sociedad, es el mayor de los éxitos del neoliberalismo. Cuando nos acostumbramos a que las cosas no funcionan y que no hay nadie responsable o que hay tantos responsables presuntos que nadie se ocupa y nadie lo resuelve. Obviamente que el origen es presupuestario, pero había que dar vuelta, había que revertir esa situación. Había que revertir, que algo que no anda en una escuela nos llame la atención, nos mueva la indignación y lleve al reclamo. Por eso yo dije muchísimas veces, en cualquier municipio, en cualquier recorrida, en cualquier barrio, en cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires, que nos pasa que inaugurás una escuela y no se inauguraba una escuela hace 10 años, hace 15 años, se estaba esperando esa escuela hace 30, 40 años y cuando la inaugurás, las familias, la comunidad educativa te dice, bueno, ahora necesitamos el jardín de infantes. Y algunos dicen, qué ingrato, le hicieron la escuela después de 30 años y vienen y piden más. Y yo siempre dije, bueno, ese no es un síntoma de ingratitud, sino que es un síntoma de que el pueblo sigue orgulloso de su educación. Sabe lo que le falta y lo pide y lo exige. Por supuesto que, obviamente, bueno, ahora voy a hablar de los resultados de esto. Ahora voy a lo que sigue. Bueno, iniciamos ese proceso de reparación de las escuelas. Esto venía a cuento de la reconstrucción. Ahí es bien clara. Reconstruir nuestros edificios educativos era algo que parecía imposible por los montos, imposible también por los tiempos, imposible por la magnitud. Obviamente no está terminada esa tarea. No está terminada esa tarea, porque falta mucho, uno recorre nuestras escuelas y todavía le falta un montón. Ahora, lo cierto es que durante estos 4 años terminamos más de 7.000 obras en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Las terminamos, las completamos. Se hizo en un trabajo conjunto entre el ministerio, con sus inspectores, sus jefes, con los que siempre me cruzo y lo muestran, lo ven, lo observan, lo valoran, pero también con las comunidades, con las cooperadoras, con los consejos escolares, con los intendentes. Un sistema que tiene todas estas particularidades y esta complejidad en su gobernanza que sobre la que se está trabajando también, pero es del otro capítulo, del capítulo de la transformación. Había que invertir mucho en infraestructura escolar, se hizo. Había que invertir en equipamiento en las escuelas, se hizo. Había que recuperar los salarios docentes durante esos 4 años, se hizo. Pero esto forma parte del capítulo de la reconstrucción. Y a esto me quería referir cuando distinguíamos entre reconstrucción y transformación. Una cosa es, y lo podíamos, yo creo, con el esfuerzo, con un gran esfuerzo, podíamos aspirar a mejorar la infraestructura escolar, a mejorar también los materiales, el equipamiento, las condiciones de trabajo, las condiciones de enseñanza. Podíamos también trabajar por mejorar y recuperar durante el gobierno de Vidal, muy castigado, salarios públicos en general, salarios docentes, podíamos trabajar. Pero hay algo que es de otro orden, que tiene que ver con discusiones que se están dando también estos días y que yo quería, enfrente de ustedes, repetir nuestra posición con respecto a esto. Defender la escuela pública no es decir que es perfecta. Es un error. Casi diría que esa es la peor forma de defenderla. Casi diría que esa es la peor forma de defenderla. Porque obviamente nada es perfecto, menos todavía
después de este proceso que describí de tantos años de destrucción, de abandono, de desinversión, no podría ser, difícil sería que fuera perfecta, que todo ande bien, como queremos. Además es imposible porque la perfección en educación, creo que en todo lo humano, para colmo, es un parámetro dinámico. Uno puede llegar a una meta y después las transformaciones sociales, las transformaciones tecnológicas, las transformaciones culturales, bueno, hace que lo que parecía que estaba muy bien hace un tiempo ya no sea adecuado a una situación que es cambiante, que es la sociedad misma, su historia. Entonces sería imposible. Pero creo que además nos vuelve muy débiles y vulnerables. Que defender lo que tenemos sea decir, no, anda bárbaro, todo está bien. Claro, a veces es resultado, una defensa de ese tipo, yo entiendo que es resultado de contraponerse a ataques que son injustos y despiadados. A veces es la contracara de una moneda dialéctica, llamémosla, de unos que dicen está todo mal, pésimo, lo peor del mundo, es un desastre y hay que cerrarlo. Bueno, entonces uno se pone en la vereda opuesta y termina diciendo, ¿cómo vas a decir que anda todo mal? Y corre el riesgo de decir, anda todo bien, eso que vos decís, ¿se entiende? Pero nos lleva a una situación muy vulnerable, muy frágil. Porque no hay duda de que todo, sobre todo un sistema tan complicado, tan complejo, con tantos desafíos, ¿no? Con tantos desafíos sociales, económicos, desafíos culturales, bueno, es imposible, siempre se va a poder, siempre va a ser perfectible, siempre va a ser mejorable. Entonces, si uno se para en la vereda opuesta y al que dice es todo un desastre, es un desastre y hay que destruirlo, cerrarlo, qué sé yo, y la respuesta es no, todo está perfecto. Y bueno, después ¿qué pasa? Como es obvio que no está todo perfecto y que hay muchas cosas que se pueden mejorar y cosas que andan mal, entonces uno termina exponiendo un flanco demasiado débil y demasiado fácil de rebatir por incluso aquellos que sin tener una posición extrema, aquellos que no están en contra ni de lo público en general, ni del Estado en general, ni de la educación pública, pero dicen, no, loco, ¿cómo vas a defender esto si el resultado, cuando uno se fija cómo es la enseñanza, falla acá, falla acá, falla acá, falla acá? Me parece que además no es inteligente esa defensa. Y quiero dejar en claro que nunca fue la defensa, y pueden encontrarlo en cualquiera de nuestras expresiones al respecto, en todos lados. Nunca nuestra defensa fue decir, che, dejémoslo como está porque así está genial. No, yo creo que la más inteligente y la mejor defensa de la escuela pública parte de una crítica de lo que no anda bien en la escuela pública. Parte de ahí, esa es la defensa. Ojo, ¿qué riesgo hay? Uno a veces siente que si reconoce que hay ciertas cosas a mejorar, entonces le está haciendo el caldo gordo al que quiere destruirla. Y es cierto que a veces un recorte, a veces una mirada malintencionada puede quitar de eso algo que le dé instrumentos a quienes no quieren hacer un diagnóstico certero, con la intención de comprender de qué se trata, qué está bien y qué está mal, como todo, qué hay que fortalecer, qué de eso que hay que fortalecer, cuántos recursos, porque esta es otra discusión, ¿no? A veces quieren que ande todo bien sin poner un mango. Y nada es así. O aún al revés, destruyendo los presupuestos. Bueno, nada es así en ningún orden de la vida. Pero lo que sí quiero decir es que la posición que desde mi punto de vista fortalece la escuela pública es reconocer sus debilidades. Pero no para destruirla y no para ponerla en serie de un diagnóstico oscuro, sombrío, espantoso y falso, sino para encontrar qué es lo que no anda bien y mejorarlo y transformarlo. Esa es la transformación. Es tomar el sistema público desde el punto de vista de la profunda convicción en que hay que defender a la escuela pública para transformarla, para mejorarla, para encontrar qué es lo que falta y para trabajar incansablemente en esa dirección. Eso es lo que nos hace fuerte. No decir, che, está perfecto, no lo toquen, sino decir, miren, estamos cambiando esto, esto y esto, de esta manera, con este programa, con esta discusión, con esta forma, con este formato,
y con este tiempo que va a llevar, porque es lo que todavía hay que transformar y mejorar. Y mucho de eso que encontremos, vamos a ver también que es culpa y es responsabilidad de aquellos que atacan a la escuela pública, que tiene que ver con lo que ellos promovieron y ellos hicieron cada vez que les tocó tener la responsabilidad. Así que creo que esa invitación, que obviamente no se presta mucho porque requiere seriedad, racionalidad, requiere tiempo a veces, no se resuelve en un tweet, no se resuelve en un TikTok, explicar lo que se está haciendo con la escuela pública en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nos deja a veces en inferioridad de condiciones para estos debates tan superficiales y tan agresivos, ¿no? Que esperan que todo sea blanco o negro y que uno se posicione, o que tratan de posicionarla, a veces defendiendo lo que no es defendible. Y creo que ahí hay que tener grandeza y hay que tener solidez y hay que tener hechos para mostrar. Entonces decía, por un lado está la reconstrucción, que tiene que ver con lo salarial, que tiene que ver con lo que falta, que tiene que ver con lo edilicio, que tiene que ver con el material pedagógico, que tiene que ver con que nuestras escuelas técnicas las defendemos, pero si no hay bancos de trabajo, si no hay talleres que tengan los elementos también. Entonces, bueno, todo eso tiene que ver con la reconstrucción, que implica una gran inversión, que muchos pensaban que no le íbamos a poder hacer porque nos tocó atravesar una etapa también complicada en lo económico, y sin embargo, cuando uno observa lo que se invirtió en lo edilicio, en la recuperación salarial, en las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras de la educación, en la recuperación de las plantas de personal, en lo que son los antiguos gabinetes pedagógicos, en lo que es en cada escuela poner los recursos que necesita. Bueno, yo creo que cuando uno mira y cuantitativamente contabiliza la inversión que se hizo, lo que hicimos estos 4 años, Alberto, compañeros y compañeras, fue histórico. 206 escuelas nuevas, 150 y pico en construcción, lo hicimos en todos los niveles educativos. ¿Suficiente? No, por supuesto. No, por supuesto. Y ahí también hay que ser muy claro. Uno dice, bueno, arreglamos todas las escuelas, te muestran que en una no funciona un inodoro y entonces mienten, no arreglaron todas las escuelas. O te muestran estados edilicios que todavía son críticos en varias escuelas de la provincia. Y sí, eso todavía es así. O sea que falta. Y esto también fue un elemento de nuestra campaña para mí muy claro. No anunciar grandes cosas anticipadamente. Nosotros no anunciamos que íbamos a hacer 200 escuelas. Hubiera sido lindo en la elección decir vamos a hacer 200 escuelas. No nos hubiera creído nadie, hubieran dicho es imposible, nunca se hizo. No lo anunciamos, lo hicimos, las inauguramos. Eso creo que es fundamental también para recuperar de cara a la sociedad una parada, una credibilidad, un posicionamiento que es central para la política en general. Veníamos de la época del marketing, donde se decía estamos haciendo de todo y no hacían nada. Había muchos más carteles que obras, mucho más propaganda e inversión en publicidad que lo que había finalmente en territorio. Nosotros hicimos lo contrario, simplemente nos dedicamos a inaugurar las escuelas, ir contándolas, y así todos se la pasaron diciendo es mentira dónde están. Tuvimos que sacar una web mostrando las direcciones y los nombres de todas las escuelas porque no nos querían creer. Pero bueno, ese es el otro problema que creo que tiene que ver con esta discusión. Hay un tema que tiene que ver con el trabajo y la política territorial que nos dimos, con la presencia en los territorios. Ustedes tienen mucho que ver, pero todos los funcionarios, todos los ministros, todos aquellos que forman parte del gobierno también recorriendo. Dicen que es imposible querer lo que uno no conoce. Bueno, nuestra provincia de Buenos Aires, solo para aplicar ese pequeño adagio, necesita un laburo bárbaro porque es inmensa la provincia de Buenos Aires, pero bueno, nos propusimos estar ahí, estar presentes, un gobierno presente en todos los distritos. Acá tengo algunos ministros más que se la pasan recorriendo la provincia de Buenos Aires, recorriendo porque es importante que cuando se hagan estos trabajos, cuando se lleven adelante estas obras, no sean algo en la contabilidad y en la propaganda de los canales de televisión, sino que haya un reconocimiento y un acompañamiento de la comunidad educativa, porque la escuela es de la comunidad educativa, no del gobierno y no menos todavía de un gobierno en particular. Y esa apropiación del sistema educativo es nuestra llave para cuidarlo en adelante. Así que eso...
Pero fuera de la reconstrucción, la transformación. La transformación del sistema educativo es un proceso mucho menos evidente, mucho menos visible, que requiere plazos más largos, porque no se trata de levantar una pared, se trata de transformar un sistema compuesto por subjetividades, por conciencias, por individuos. O sea, la transformación, por decirlo así, es más de software, ¿no? Es cambiar los modos, incluso los hábitos, cambiar la mirada y cambiar también los procedimientos, los procesos. Y en educación eso es todo. Podríamos tener las escuelas hermosas, los salarios bien, pero el proceso educativo es algo distinto. Que además muchos dicen, miren lo que pasó en la escuela. Y bueno, en la escuela es en pequeño lo que ocurre en la sociedad. Ocurre lo mismo que ocurre en la sociedad. Como siempre dice Alberto, por suerte en un ámbito institucional que lo mejora y que le pone otros elementos, otras herramientas, otros materiales, otra contención. La escuela, dice Alberto, porque nos tocó también en este tiempo que se desencadenen grandes guerras, hoy a nivel internacional, es un territorio de paz, dice Alberto. Es un territorio donde se promueve la convivencia, donde se promueven los lazos, los vínculos, donde se promueve, claro, lo que se está enseñando no es solo a sumar y restar, a leer y a escribir, es mucho más que eso, que forma parte de un proceso educativo. Pero bueno, ¿cuál es el punto de la transformación? Y bueno, ir al hueso, transformar el proceso educativo. Y transformar el proceso educativo implica transformar la forma de la pedagogía, la forma de la convivencia, los regímenes. Bueno, tiene una serie de elementos, los programas, por supuesto, los materiales, pero los formatos de la enseñanza. Es prácticamente faraónica la tarea. Mucho menos visible, decía, y algunos piensan que la educación es hacer exámenes, hacer pruebas y ver si dan bien o dan mal. Y la verdad es que transformar la educación requiere un diagnóstico, pero después requiere un trabajo cotidiano y diario, de una presencia muy fuerte, de algo que podríamos llamar un gen, un espíritu de transformación. Hay que querer transformar las cosas. Lo peor que nos puede pasar es que nuestro sistema se oponga a las transformaciones que se le proponen. Entonces también hay un método para la transformación, que lo viene llevando adelante, por eso digo que lleva tiempo. De nuevo, no tiene ni placa ni cinta para cortar muchas veces. Pero es un trabajo mucho más importante. Es condición reconstruir el sistema educativo, decía en lo edilicio, en lo salarial, para simplificar, para poder hacer la transformación, pero no alcanza. Lo que decía recién, no alcanza aunque tengamos toda la guita del mundo y podamos poner hermosas todas las escuelas, si lo que pasa adentro no es lo que necesitamos. Que además, repito, está sometido, no es que, bueno, yo de esto, de pedagogía, no sé, pero sí sé que se transforma al calor de las transformaciones históricas, sociales. Ni siquiera es que nuestra meta es fija, es móvil. Entonces requiere un trabajo, una elaboración, requiere una construcción. La transformación hay que construirla. Y yo siempre planteé que esa transformación, además, tenía una exigencia adicional para que sea exitosa. Como esto lo estamos haciendo también en el Ministerio de Salud, con el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, lo estamos haciendo en cada uno de los sistemas, en seguridad también, transformando la enseñanza y la formación. Bueno, siempre planteé algo que para mí es la clave de que una transformación sea exitosa, que es que una transformación para que llegue a donde tiene que llegar, exige la participación y la comprensión y la adhesión de los agentes de esa transformación.
Es imposible imponerla. Es imposible. Es un fracaso asegurado. Si yo digo, bueno, vamos a cambiar la forma de enseñanza, la pedagogía, los planes de estudio, los materiales, ahora se va, y vengo un día y lo pongo por decreto, no va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar porque va a haber, aunque esté bien, primero una lógica resistencia, pero que se basa muchas veces en que no se ha explicado por qué, para qué ni cómo. Entonces viene de arriba y no funciona. Eso es lo más complicado, por eso lleva tiempo. Porque para que funcione un proceso de transformación profunda, algo que cambia el sistema, se necesita que lo comprendan, que lo entiendan, que lo asuman los que tienen que llevar adelante esa transformación, que no son 5, 10, 100, 1000 funcionarios. Son cientos de miles de trabajadores y trabajadoras y participantes del sistema educativo. Y para hacerlo, ¿cuál es la clave para mí? ¿Qué es lo que estamos haciendo en todas las áreas de gobierno? Que esa transformación tenga un proceso, se lleve adelante a través de un proceso y que ese proceso sea participativo. Nosotros hacemos estos cabildos abiertos de la educación, donde participan los educadores, donde participa la comunidad, donde participan, por supuesto, especialistas, donde participan autoridades, donde participa la comunidad. Bueno, eso no es una reunión simplemente para vernos las caras, para conocer. Es el momento central del proceso de transformación. Para que funcione una transformación, decía recién, no puede ser impuesta, no puede venir desde arriba, lo voy a decir así, tiene que ser participativa y democrática. Aquel que va a llevar adelante en el día a día la transformación tiene que haber sido parte de su concepción, de su diseño y de su implementación. Por eso lleva tanto tiempo desde nuestro punto de vista, porque para que sea exitoso tiene que ser con todos y todas. Se tiene que comprender, se tiene que participar, se tiene que asumir y cuando se lleve adelante tiene que ser un logro del conjunto, no un hecho de gobierno que se logró tal cosa, sino que tiene que formar parte de un logro colectivo, tiene que ser colectivo. Si no, no funciona. Probablemente sea más rápido, cambiamos todo de un día para el otro a través de una resolución ministerial. No va a funcionar. No solo va a funcionar mal, sino que va a funcionar peor que lo que había antes, aunque la propuesta sea buena. Necesitamos que sea asumida, incorporada y querida, deseada y procesada por todo el sistema. Tiene que ser colectiva. Esa es la transformación. Y la transformación abarca todo. Abarca formas pedagógicas, materiales, regímenes, abarca todo. Y parte de la comprensión de que el sistema educativo, para defenderlo hay que transformarlo. No hay que dejarlo como está. Defender el sistema educativo es transformarlo, estar en permanente transformación. No nos sirve que se congele, que se petrifique, que quede como está, porque más o menos hay que transformarlo. Hay que tener la valentía de transformarlo, que mucho más en términos de coraje, de valentía y de compromiso, que alguien que dice, yo vengo a cambiar todo, miren, acá está el decreto, acá está la ley ómnibus. No es así como se transforman las cosas. No es así como se transforman las cosas. Es un proceso. Va a salir mal. No porque nosotros nos querramos oponer y no nos gusta. No funciona así. No funcionó nunca en ningún lado. Eso rompe. Eso destruye. Eso deteriora. Aún si estaba mal y la propuesta es mejor, esa forma de llevarla adelante no va. Porque nadie entiende, nadie sabe, nadie cree en eso. Y entonces finalmente todo es resistencia. Es resistencia a algo que viene de afuera, que no se entiende. Entonces este otro camino mucho más arduo, mucho más largo, mucho más trabajoso, mucho más costoso, mucho más militante. Porque esa es la militancia. El que quiere el sistema educativo, a mí me dicen, tengo tatuada la escuela pública, la quiero defender. ¿La querés defender? Transformala. Transformala. Mejorala. Animate
a ese proceso de crítica, autocrítica colectiva para llevar adelante esa transformación. Y eso es lo que venimos haciendo, no es un hecho electoral porque ahora, además ni hay elecciones, no es eso, eso es lo que venimos haciendo, con un trabajo mucho más voluminoso, mucho más, como decía recién, mucho más fatigoso que el de simplemente hacer los edificios o mejorar las condiciones de trabajo, es mucho más complejo. Y eso es lo que viene en marcha en la provincia de Buenos Aires. Y eso es lo que ha tenido ya resultados y que va a seguir teniéndolos. Hay que seguir por ese camino. Hay que seguir por ese camino. Es el camino de la transformación del sistema educativo. Y es el camino de la transformación profunda. Darlo vuelta como un guante, mejorarlo, ir hasta el tuétano, no importa. Pero no desde el lado del ataque, que es la destrucción y presunto reemplazo por una cosa totalmente distinta que nadie sabe qué es, sino que eso surge de su propia necesidad interna. Surge de su necesidad interna. Lo necesita y se puede explicar, se puede comprender y se puede acompañar de manera masiva y general. Eso es lo que necesitamos. Habrá quien no quiera, habrá factores pero hay que transformarlo en profundidad nuestro sistema educativo. Eso es lo que venimos trabajando, esas dos líneas desde el primer día de gobierno, esas cuestiones que van teniendo resultados, que llevan tiempo y que a veces, cuando los cambios son fuertes, a veces, y son definitivos, a veces ni es fácil encontrar el momento en el que cambió. Va decantando, va avanzando esa transformación. Así que ese es el camino que necesitamos. No es de un día para el otro, hay cosas que pasan de un día para el otro, hay otras que llevan tiempo y hay cosas que están en la experiencia cotidiana, en el enfoque. Entonces es hasta difícil de narrarlo y de contarlo. Eso es lo que necesitamos. Y requiere muchísimo compromiso. Y requiere lo que decía recién, militancia, es un hecho político. Es un hecho político porque, no quiero decir partidario, digo político, porque forma parte de la política educativa, de lo que estamos haciendo con nuestro sistema educativo, de lo que hace el Estado, el gobierno, la sociedad con su sistema educativo. Eso quería plantear, y de eso venimos hablando todo este tiempo, de transformaciones democráticas, de transformaciones participativas, de transformaciones que requieren un compromiso, un involucramiento de todos los factores, de todos los miembros, de todos los actores del sistema educativo, y bueno, eso es lo que vamos a seguir empujando. Ahora, ¿en qué situación estamos? ¿En qué situación estamos? Bueno, en 2 meses cambió absolutamente el cuadro de situación. Cambió absolutamente. Nosotros, por ejemplo, muchas de esas escuelas, nos quedaron como 150 escuelas en construcción, pero muchas de ellas con financiamiento nacional. Estos convenios tripartitos con financiamiento nacional, con planificación y gestión provincial, con ejecución municipal. Bueno, todo eso hoy está en una nebulosa. No conseguimos ni siquiera que nos digan qué va a pasar, porque hay escuelas que están muy cerca de terminarse. Es decir, que nos encuentran trabajando, nos encuentran caminando en una dirección rápidamente con resultados que se van acumulando y de pronto viene este cataclismo, ¿no? Marcado por la incertidumbre. La verdad es que es muy difícil dar respuesta, no sabemos. Voy a dar un caso, lo del FONID. Porque acá está Alberto, lo veníamos hablando. Los funcionarios del área se habían comprometido, o por lo menos no habían dicho que no, y entonces comprendieron, hablé con los gobernadores, todas las provincias, que seguía el pago del FONID. Y sin embargo, de un día para el otro, no. Y todavía no se sabe, han dicho ahora que se suspendió para siempre, pero no se sabe tampoco. Yo digo la verdad, no se sabe, creo que todavía está en un territorio, yo no creo esto, no lo sé, pero creo que está en un territorio de disputa todavía. Lo del FONID, como todo, como las obras educativas, como todo. Creo que con el gobierno nacional nos cuesta, cada área trata de tener contacto con su par a nivel nacional y es muy difícil porque te dicen cosas que sí, pero después te dicen que no tienen ellos en su mano, no tienen los resortes para definirlo, que se define en otro lado, no se sabe. Entonces, estamos en una situación de mucha incertidumbre, pero en un marco donde vemos y observamos a
2 meses que va a haber un recorte generalizado. Que lo que prima no es una idea de educación, mejor o distinta. Lo que prima es la tijera. Y yo aviso, hay muchos instrumentos que hay que utilizar para mejorar y transformar el sistema educativo. No es la tijera ni la motosierra el instrumento que va a transformar el sistema educativo y que lo va a mejorar, por más problemas que haya, no es por ahí. Y bueno, y sin embargo es eso, prima lo presupuestario, me parece. Ni siquiera hay una decisión, es un tema de buscar un número que tiene que ver con el presupuesto nacional, que además, aviso, cuando se empiezan estas políticas son recesivas, entonces cae la recaudación también, lo he explicado varias veces, o sea que recortan el gasto y al recortar el gasto paran la obra. Si paran la obra, para dar un ejemplo, el Fondo Monetario, ayer o anteayer, sacó el Fondo Monetario un artículo sobre el multiplicador de la obra pública, que cada vez que se invierte en obra pública y cuál de las obras públicas tiene un efecto multiplicador más grande, ¿no? ¿Qué es el efecto multiplicador? El efecto multiplicador es que por un peso que invierte el Estado de ingreso, o por un ladrillo que pone, o por un empleado que toma, el resultado no es 1, sino más. ¿Por qué? Porque lleva adelante una obra pública y entonces toma un trabajador que antes estaba desempleado, ese trabajador recibe un ingreso, con ese ingreso genera ese gasto, con ese gasto se genera también una necesidad, una demanda de mayor producción y entonces ese trabajador, originalmente de la construcción, genera que alguien tenga que producir más alimentos o producir más de diferentes cosas, lo cual un empleado que se toma para la obra pública genera más de un empleado en términos de empleo, ¿no? En términos de las estadísticas generales. Entonces, ese es el efecto multiplicador. El Fondo Monetario lo reconoce. Y el efecto multiplicador, que reconoce hasta el Fondo Monetario, funciona para arriba y funciona para abajo. Porque cuando se detiene una obra, por ejemplo, un laburante deja de tener un ingreso, deja de tener ese ingreso, entonces baja su consumo, baja el consumo, baja la demanda y entonces cierra una empresa. Y se despide un empleado del sector privado. Así que hoy estamos en una situación donde los recortes generan hoy caída del empleo, recesión, caída de la demanda, caída del gasto, porque son en jubilaciones, son en salario docente con esto del FONID. El FONID, que quede claro, el FONID es directamente salario docente. Nosotros somos un pasamano del FONID, va del gobierno nacional al bolsillo de los trabajadores de la educación, de los maestros y maestras. Va del gobierno nacional a los maestros y a las maestras. Cortan el FONID, cae el salario. Bueno, todos estos ajustes van generando un ajuste del gasto, una caída de la demanda y entonces una pérdida de empleo también en el sector privado. Esto se está viendo. ¿Y qué le pasa al Estado finalmente? Que gasta menos y termina recaudando menos. Entonces, cada vez que se hace el ajuste del gasto, después cae la actividad, recauda menos y entonces hay que hacer un nuevo ajuste. Esto ha pasado muchas veces. Es un hecho que creo que es incuestionable, no sé, y ya se está viendo. Ya se está viendo. Entonces, estamos ante un gobierno que ajusta. Con respecto al FONID, digo lo mismo. El gobierno nacional resigna, abandona, voy a decir, deserta. Deserta de una función que no le es ajena. No es que el gobierno nacional puede desentenderse del proceso educativo y de la educación en general en la República Argentina porque se haya transferido a las provincias, las escuelas o los sueldos docentes o la puesta en marcha y el funcionamiento del sistema educativo. Pero no es que entonces el gobierno nacional se desentiende de la educación. Eso es faltar a sus obligaciones. Es faltar a sus obligaciones. No es que hay una provincia o 23 provincias que se ocupan de la educación y el gobierno nacional es indiferente a la educación en la Argentina. Eso ni siquiera fue el espíritu en los 90 cuando se descentralizó y se provincializó el sistema educativo. Siempre
el gobierno nacional tuvo un papel rector, por eso tiene un Ministerio de Educación históricamente y se tiene que ocupar de coordinar las políticas, de llevar a cabo acciones y eventualmente de invertir en cómo funciona la educación en las provincias argentinas. De invertir para mejorar, invertir también para otorgar determinada dirección. Está en riesgo todo eso. Y digo, yo no voy a aceptar que está bien que se desentiendan. Repito, abandonan y desertan y tienen una obligación que incumple el gobierno nacional si se desentiende del sistema educativo. No se pueden hacer ni los distraídos, ni los tontos, ni los indiferentes. Es hoy su responsabilidad estar rajándose de las funciones que le corresponden. Después podemos hablar del vínculo, de la coordinación, de la articulación entre las provincias, los municipios, el gobierno nacional y los distintos niveles de gobierno. Lo que no puede pasar es que un gobierno nacional piense que el proceso educativo le es absolutamente ajeno en la República Argentina. A veces uno se pregunta, gobernar un país, tomar un Estado para destruirlo desde adentro. ¿Qué proyecto es ese? Invito desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, en que en lugar de rajarse, tomársela y hacerse los tontos y los distraídos, den una mano, porque hace falta una mano del gobierno nacional. Hace falta una mano del gobierno nacional. En recursos, en política. Yo lo dije una vez, es también de una vagancia absoluta decir que hacer la política es simplemente borrar líneas del Excel que tienen que ver con políticas que a veces llevan mucho tiempo instrumentar. La quinta hora, por ejemplo. La quinta hora, todo eso está en riesgo. Los recursos para las escuelas, los recursos para fortalecer salarios, los recursos para llevar adelante, cambiar y transformar, lo que han puesto en libros, lo que han puesto en material, todo está en riesgo hoy. Todo está en riesgo. Hemos hecho ya los pedidos, ya por vía administrativa, lo han hecho los ministros de todas las provincias. Yo quiero también valorar mucho lo que ha hecho Alberto en el último consejo federal porque le dijeron al gobierno nacional que no puede borrarse y desentenderse de la política educativa y de la inversión educativa, no solo nuestro gobierno, que tiene obviamente esa posición, sino que lo han firmado los 23 gobernadores, los 23 ministros de educación y el ministro de la ciudad también, pidiéndole definiciones con respecto a sus responsabilidades. Borrarse de una responsabilidad no es gobernar bien, es borrarse. Nosotros, por nuestra parte, con todas las dificultades que hay, creemos que hemos mostrado en estos 2 meses de cambio de gobierno, hemos mostrado no solo la voluntad, la vocación, sino efectivamente ayer se estaba votando en los gremios docentes el reconocimiento y se estaba votando la conformidad con la paritaria que se cerró para los sueldos que vienen, un aumento del 20% para todos los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, lo quiero decir porque representa para nosotros un esfuerzo enorme que no queremos supeditar a complementar o reemplazar partidas que abandona el gobierno nacional. No solo en términos de inversión, dar un aumento del 20% es mucho más que sustituir con fondos provinciales el FONID. En términos de inversión, es mucho más. Pero nosotros vamos a acompañar también al movimiento docente en su reclamo de los fondos nacionales que les están quitando. Lo vamos a acompañar más allá e independientemente de todos los esfuerzos que podamos hacer desde el gobierno de la provincia. Dimos un aumento del 25, dimos un aumento del 20, hicimos ese esfuerzo porque creemos que no podemos dejar caer los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, porque después se le exige mucho al trabajador
Bueno, muchas gracias. Quiero decir, y ya para terminar, porque esto quería transmitirles, se viene una época complicada, incierta, desconocida. Creo que estas discusiones, repito, hay que darlas. Hay que darlas, no hay que dejar pasar cuando se agrede, cuando se ataca, cuando se insulta, no hay que dejar pasar cuando se apuesta a la destrucción, cuando sabemos que van a privar de fondos al sistema para después decir lo mal que anda, cuando también esos ajustes impactan en la calidad y en las posibilidades que tenemos de funcionar. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo he dicho, en lo que respecta a la infraestructura escolar, en lo que respecta a materiales, en lo que respecta a las cuestiones salariales, vamos a poner todo lo que podamos, lo que tengamos, aun cuando ya es público y notorio que hay una intencionalidad, decía, de quebrar, de fundir, de dejar sin un peso a las provincias, como si eso fuera afectar al gobernador, como si fuera una disputa entre funcionarios o entre dirigentes políticos. No es eso. En la provincia de Buenos Aires tenemos el presupuesto más pequeño de la Argentina, el más pequeño cuando se lo compara con la población. Tenemos el Estado más pequeño y más austero. Somos los que menos gastamos por habitante de la Argentina. Somos los que menos empleados públicos, como dicen ellos, trabajadores y trabajadoras tenemos. Nos falta gastar más y nos falta tener más. Porque eso también lo decíamos cada vez que inauguramos una escuela. Inaugurás una escuela y ¿qué esperan? Que enseñen los ladrillos, que enseñen el pizarrón, que enseñen la ventana. No, enseñan los maestros y maestras de la provincia de Buenos Aires, necesitan los auxiliares, necesitan sus directivos. Y también, de nuevo, desconocen e ignoran lo que es nuestra provincia. Nosotros cuando caminamos la provincia de Buenos Aires, no nos dicen, che, qué mal que anda la educación, cierren las escuelas, hagan menos, cierren esta. No, al revés, nos piden más escuelas, nos piden más docentes, nos piden más libros, nos piden más computadoras, nos piden más viajes de egresados. Cuando recorremos la provincia de Buenos Aires, lo que nos piden es que sigamos defendiendo el derecho a la educación, que lo mejoremos, por supuesto, que invirtamos más, por supuesto, pero que lo sigamos defendiendo. Se viene en esta perspectiva, ya lo empezamos a observar con los ajustes que están haciendo, con las caídas salariales que están haciendo a nivel general. Hay quienes no pueden pagar un privado, entonces tanto en salud y en educación estamos viendo que hay un vuelco, que hay una cada vez mayor necesidad de escuela pública y de salud pública. Entonces yo decía esta paradoja y esta contradicción también. Los que venían a privatizar con los ajustes que están haciendo terminan estatizando, porque cada vez hay más que necesitan al sistema estatal, público y gratuito, porque no tienen posibilidad de solventarse algo privado o por la suya. Así que, bien, ante toda esta situación, de nuevo, lo que puedo decir es que es incierta, es desconocida, que nosotros tenemos también para defender no solo lo que pensamos y creemos, sino lo que es la voluntad y el mandato del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Y lo último que quiero decir es que los necesitamos muchísimo, porque van a ser momentos difíciles, tenemos que estar, no nos escondamos, no nos corramos, ya sabemos a veces que lo que está ocurriendo no es nuestra responsabilidad ni lo generamos nosotros, pero tiene que estar presente el Estado. Nosotros somos ese Estado presente, es de carne y hueso, somos nosotros, hay que estar, hay que acompañar. Y lo último que quiero decir, muchísimas gracias por el laburo. Y cuenten con nuestro gobierno y cuenten con este gobernador. Gracias.